شوقی فرزندی پدر وای فرزندی پدر هی وای فرزندی پدر Dushanbe significa lunes en tayiko. En 1924, cuando fue fundada, se celebraba un bazar los lunes en los alrededores, en esta región. Con el paso del tiempo, Dushanbe se ha convertido en una capital, en una ciudad tan moderna como casi todas las demás del mundo. Dushanbe, la ciudad llamada lunes, es también y ante todo la flamante capital de la República de Tayikistán, un país de Asia Central que consiguió la independencia tras la caída de la URSS en 1991. Pero no data de 1991 la tranquilidad y normalidad que disfruta Dushanbe. Desde 1992 hasta 1997 hubo 5 años de guerra civil que dejaron entre 50.000 y 100.000 muertos. Lucharon los nostálgicos del régimen soviético y los partidarios de un régimen de corte democrático junto a quienes deseaban un Estado islámico. Un fuego cruzado de ideologías y creencias. El 27 de junio de 1997 se anunció por fin la llegada de la paz en Tayikistán. Y Dushanbe empezó a crecer tímidamente en dirección a la modernidad, o si acaso, hacia la globalización imperante. Cuando llega el verano, el valle de Hisar, donde se ubica Dushanbe, se arropa de calima y la temperatura es de un sofocante calor seco. La altura de la ciudad, 812 metros sobre el nivel del mar, no alivia la canícula. La latitud de Tayikistán es como la de Andalucía. Pero Tayikistán es un país encerrado entre montes y países sin mar, una especie de centro del centro de Asia Central, lo más lejos posible del océano. Por eso, en Dushanbe cualquier fuente pública puede ser tan grata para la imaginación como una riviera mediterránea. Es agua a presión que sale a borbotones, inacabable al parecer, un privilegio para los niños en pleno centro de Dushanbe. Por Rudaki Prospect, que es como la Gran Vía de Dushanbe, venden compot, un refresco casero. Pero para refrescarse también hay en Dushanbe chaikana o casas de té como rohat. Rohat significa delicias. Dushanbe en 1929 fue escogida como capital de lo que iba a ser Tayikistán, un país que tuvo dificultades para nacer como tal tras haber integrado el Janato de Bukhara, tras haber formado parte en 1918 de la República Autónoma de Turquestán, y que luego, en 1924, empezó a desgajarse, aunque poco, de Uzbekistán. De hecho, aún viven cerca de 700.000 tayikos en el país vecino, en las ciudades uzbecas de Bukhara y Samarcanda. Aquí en Dushanbe viven unas 700.000 personas, en torno al 10%
de la población de Tayikistán, que tiene unos 7 millones de habitantes. La renta per cápita de Tayikistán, unos $1.000 anuales, es similar a la de Uganda. Hay aún un largo camino hacia el bienestar, aunque Dushanbe y sus gentes, de los más variados orígenes, sin olvidar a los rusos, va más rápido que el resto del país, en apariencia al menos. El pasado aún tiene su peso en Dushanbe. Este tanque soviético, aquí en el centro de Dushanbe, conmemora la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi en 1945. Fueron hasta 300.000 los tayikos los que participaron en el Ejército Rojo y 100.000 nunca volvieron a casa. Un roble, aunque no sagrado, da sombra al monumento soviético que aún marca a Tayikistán y a Dushanbe. La URSS venció al nazismo y empujó al país a cierta modernización. Otros recuerdos soviéticos han sido barridos. Desde 1929 hasta 1961, esta ciudad, Dushanbe, la capital de Tayikistán, fue llamada Stalinabad, la ciudad de Stalin, pero no hay rastro de ello. Y desde 1961, en los ya lejanos tiempos de Khrushchev. Este es el Parque Sadriddin Aini, uno de los más cuidados de la ciudad. Hay varias estatuas de prohombres, pero la única que coincide algo con el período soviético y ha sobrevivido es la del doctor Mohammad Eximi, el que fue presidente de la Academia de Ciencias. Incontestado es, asimismo, el escritor Sadriddin Aini, que da nombre a este parque. Aini está considerado como el padre de la moderna literatura tayika. Pero Dushanbe no solo dedica a Aini un parque, sino una plaza, presidida por su estatua. En el centro hay una fuente aprovechada por los niños y un complejo escultórico inspirado en una de sus novelas. Son gestos terribles, gestos de bronce, los de estos personajes de la novela Esclavos, Gomont, en tayiko, del gran historiador, político y novelista de este país, Sadruddin Aini. Lo cierto es que hasta su fallecimiento en 1954, a los 76 años, Aini interpretó el espíritu tayiko y su compleja lengua de origen persa, usando a veces nuevos caracteres tayiko-cirílicos. Aquí se valora la gloria literaria. Junto al edificio de la Asociación de Escritores hay todo un frontón donde ponen a los literatos como si fuesen santos. Como decía el poeta Yumi, los libros son la luz del amanecer. Es un verso de Abdul Rahman Yumi. No falta, aun siendo persa, Omar Khayyam, el autor de las Rubaiyat. Ni Avicena, el gran médico aquí conocido como Abu Ibn Sina. Abu Abdullah Rudaki fue el padre de la poesía persa y también tayika. Abdul Konsin Firdausi, nacido afgano, escribió Sharmaná, un libro de leyendas. El persa Sayyid Serosi es otra gloria tayika por su Gulistán, tierra de flores del siglo XII. Hofizi Serosi, poeta venerado del siglo XI. Y por fin, Sadriddin Aini y Maxim Gorki, que fueron grandes amigos. En el jardín de la Asociación de Escritores vuelven a estar inmortalizados en bronce los dos amigos, dos mundos, Gorki y Aini, una sensibilidad. ¿De dónde vienen los segundos y a dónde van? No responderá a eso nadie. Y hay otras cuestiones más graves de cuya solución depende nuestra dicha. ¿Cómo vivir para tener conciencia de que se es necesario a la vida? ¿Cómo vivir sin perder fe
ni deseo. Pero además de escritores, Dušanbe quiere honrar a sus viejos reyes, y no hay otro que brille más que Ismail Somoni, el rey persa de la dinastía sasánida de los siglos IX y X. A las 2 de una tarde de verano hacen 37 grados. El monumento de esta plaza central de Dušanbe, que se llama Bagdad, conmemora lo que los tayikos consideran su antecedente nacional. En 1990, para conmemorar el 1100 aniversario del Estado samánida, se erigió esta estatua de Somoni bajo un arco triunfal de 40 metros de alto. Somoni lleva en su mano derecha un fabuloso cetro, la antorcha con el sol y 7 estrellas, que es el símbolo de la unidad tayika, y un guiño a la historia. Antes de los samánidas, en este país de la Transoxiana, se veneraba el fuego zoroastriano. Es indudable el influjo persa, o aún mejor sasánida, en la cultura tayika. El lujo y la fantasía de Oriente también llegaron a Tayikistán. Pero eso sin desconocer que el periodo soviético es el que ha dejado más huellas. Ya desde los tiempos de Lenin, Tayikistán empezó a pasar de un país pastoril a ser un país del siglo XX. Entre 1918 y 1920, las tierras fueron nacionalizadas y entregadas a los trabajadores. Y a principios de los años 30, ya en tiempos de Stalin, empezó la colectivización con los koljoses, granjas colectivas, y los sovjoses, o empresas estatales. Los antiguos campesinos y pastores participaron ya masivamente en el segundo Congreso del Partido Comunista de Tayikistán en 1934. Todo fue tan rápido como la necesaria electrificación en un país que entró en el siglo XX sin grandes variaciones desde que lo visitó Alejandro Magno. Crucial fue la enseñanza y extender la sanidad. Dejó de operarse con cuchillos y llegaron los microscopios al país que se enorgullece de Avicena. También se soñó en Tayikistán con el espacio. El viejo país aclamó al hombre nuevo, al cosmonauta. El orgullo de Tayikistán creció entonces como la espuma y luego se pasó página. Por la noche, en los canales de los viejos molinos de Dušanbe hay sitios para olvidar el calor del día. Como aquí, en este restaurante Yatka Chinor, arce solitario. Una ciudad llamada Dušanbe ya no tiene el mercado solamente los lunes. El pulso o el estómago de una ciudad se aprecia en los mercados. Este es Muzuri Markazi, el bazar central de Dušanbe. La vida es cara, los precios suben y los salarios, ya bajos en época soviética, no es que hayan mejorado mucho en los últimos 15 años. Encontramos aquí a un viejo profesor. El señor Abdulaziz tiene que tocar para ver si consigue un dinero extra. Kolojon Abdulazizov, muallimi fani, химия, физика, биология, анатомия ve fizyologiya, filosofiya dar Ped-Üniversitet Malumi Sadriddin Ayni ders mediyor.
En verano en Dušanbe, con tardes a 40 grados y noches a 30, nos sorprende la floración de puestos de bebidas refrescantes. Aquí se aprieta un botón y el agua con gas se añade al jugo de cereza. Con el calor que hace se necesita mucha hidratación. También hay puestos como el de Zadora. Ella vende kvass, una bebida hecha a base de pan viejo y fermentado. Un joven que estudia idiomas llamado Firda ha venido sobre todo a comprar agua. Fusiones no faltan en este momento del mundo y de Dušanbe. En el Parque Rudaki y bajo la estatua de Lenin, este sábado hay concierto de rock and roll. Y Om Namah Shiva, en el nombre de Shiva, conciertos místicos de música india. Daniel, en cambio, un joven traductor, estudia en el Centro Cultural Francés de Dušanbe y va a clases de guitarra española. Myself, I used to learn the classical guitar, and you know Francisco Tarrego, and Emilio Puchel, Andres Segovia. You see, I used to learn classical guitar, and unfortunately, we got only one classical teacher here in our republic, probably now. En el centro mismo de Dušanbe hay un callejón con casas que tienen puertas que a veces esconden enteros mundos. Casas tan peculiares como esta, donde vive una familia extendida. A ambos lados del patio central se ubican pequeñas viviendas, casi apartamentos, ocupados por los distintos núcleos familiares, abuelos, padres, hijos y nietos. Se distribuyen a veces en 2 pisos. Ya a las 10 de la mañana la temperatura es tan alta que hay que regar el suelo de cemento del patio. La familia que vive aquí se llama Asurov. Son 3 hermanos casados y con hijos y 3 solteros, 2 chicas y un chico. Sumando la abuela y los nietos llegan a 19 personas. Un emparrado da sombra en el patio. Los racimos ya casi están maduros. La casa es como una isla de tradición y solidaridad a la vieja usanza dentro de la moderna Dušanbe. Tal como es la costumbre, los hombres se juntan para comer y departir por separado de las mujeres. Loik es el mayor de los hermanos Asurov. En esta casa de los Asurov hay también espacios compartidos como los baños y la cocina. La cocina es un reino de las mujeres.
Han pasado muchos pueblos y guerras por Tayikistán, pero en el siglo XXI los papeles sociales de hombres y mujeres han variado muy poco. Los hombres trabajan fuera de casa y las mujeres dentro de casa. La vestimenta de la mujer sigue teniendo interés etnográfico. Incluso las mujeres jóvenes de Dušanbe llevan largos y floreados vestidos y siempre un pañuelo en la cabeza. No es solo por islamismo. Cubrir la cabeza con un velo, tratándose sobre todo de una mujer casada y capaz de tener hijos, era también para evitar que alguien hiciese un maleficio con sus cabellos. Magia simpatética, diría Fraser, como en los albores de la humanidad. Las mujeres de la casa se reúnen aparte de los hombres. Tienen una especie de estrado en el patio que les sirve de diván o de salón. Ahí comentan las incidencias del día y también se distraen de esa forma. Sirololá, la madre de los Asurov, viuda del constructor de esta casa, es en cierto modo la matriarca. Recibe toda clase de atenciones, no solo de sus hijos, sino de sus nueras. Todas reconocen su autoridad y se levantan cuando la abuela viene al patio o cuando se retira. Es costumbre que las mujeres recen una breve oración antes de cualquier comida. No hay muchos sitios donde vivan juntos los hermanos y sus propias familias. Tampoco parece haber mucha diferencia aquí entre tiempos antiguos y modernos. La familia dispone también de un salón de uso colectivo presidido por un retrato de los viejos hermanos Asurov. Ojitanrov Asurov fue el director de una casa de baños públicos de Dušanbe. Hizo fortuna. Tienen un aparador ricamente tallado, pero sin olvidar que esta es una habitación que les sirve para rezar, como si fuera su pequeña mezquita adornada con una gran foto de la Kaaba, la piedra negra de la Meca. Sadek John es uno de los hermanos solteros. ما در این خانه مهمانان رو برای مولود گذرانیدن اسلام قبول میکنیم. در این خانه 40 کس جای میگیرد. ما 40 کس رو در اینجا جای میکنیم و مولود پیغمبر خدا رو در این خانه میخونند. بسیار سوال این است. ما بسیاری در اینجا خیلی خوشبخت هستیم. زندگانی با همدیگر بسیاری خیلی با مهر و محبت هست. مثال چه گویم با ما بسیار معقول هستیم خیلی. Una de las familias de esta casa colectiva es la del hijo menor Janset Asurov. Es uno de los que más frecuentan con su mujer e hijos el salón compartido para ver la televisión.
Como en otras casas del mundo, un gran aparador exhibe los pequeños tesoros familiares. Jamshed Asurov se ha casado con Mahinabon y tienen 2 hijos, el pequeño Bonoyon y la niña Zaina. Jamshed enseña inglés y tayiko en una escuela a alumnos entre 10 y 12 años. کار نقی نیست شاوخوار با من خودم معقول کار خیلی میشد کم با کاری دیگر هم با کم کم با مهمان ها با ترجمان کار میکنیم کم کم خیلی اوجه از خود از تولد شدگی ما در همین وقت هم خیلی با شرایط با آموخته شدگی اوجه در اینجا پیش از من با برادران همین 6 برادر زندگی میکردن همین خیلی بود بعد وایو اوستا اوستا جدا شدن ما هم با برادرای من کلان میشوند اویلادور میشوند ممکن بعد ما هم جدا شویم. La joven mujer Mahinabon es ama de casa. با شوهر بر اومدی فرزند کلان کردن خوراک پختن مهمان قبول کردن خمیر کردن نان پختن خیلی معقول است میکنیم. البته میخوام خیلی کلانم نباشد و هم نباشد خانه خودمان باشد در آینده استا میشتگیست میخوام آرزو دارم آرزی اولین و بهترین من همین. En habitación aparte, Jamshed y Mahinabon tienen el dormitorio, una gran cama matrimonial, y por la noche ponen colchonetas y edredones en el suelo para los niños. Viernes en Dushanbe. Pasamos por el centro ante las fuentes del Palacio del Presidente de la República en dirección a la mezquita central. En Dushanbe se ve enseguida la importancia que ha recobrado el islamismo tras la caída de la URSS. Solo entre 1990 y 1992 se construyeron más de 1 millar de nuevas mezquitas en el país. Una de las mayores es esta, la del Haj Yaqub. Tocarse la cabeza es preceptivo para hombres y mujeres. Por si acaso alguien se olvida, aquí venden topis, los gorros o bonetes típicos del hombre tayiko. Un viernes en Dushanbe se hace evidente no solo la necesaria oración, sino otro de los 5 pilares del Islam, la zakat, la limosna. Un estrecho callejón, jalonado por mendigos, conduce a la explanada de la mezquita Haj Yaqub. Yaqub fue un santo tayiko de principios del siglo XX. Alcanzó el título de Haj, es decir, peregrinó a la Meca en una época difícil. Luego, por motivos políticos, tuvo que refugiarse en Afganistán, donde murió en 1938. Esta mezquita de Haj Yaqub es de lo más espléndido en materia de arquitectura musulmana que tienen en Dushanbe. Con sus bellos azulejos parece como las mezquitas de la Ruta de la Seda. Sin embargo, Haj Yaqub fue erigida en 1990 y gracias a los dineros que llegaron de 2 naciones tan distintas en el Islam como la sunita Arabia Saudí y la chiita Irán. Aquí también se encuentra la sede de la Muftiyat, la oficina religiosa islámica de Tayikistán. Y hay una madrasa o escuela coránica con cerca de 1 millar de estudiantes. En 1924, los tayikos formaron parte de una república socialista, soviética, autónoma, si bien no dejaba de ser un satélite de la república, a su vez satélite de Uzbekistán. Un movimiento guerrillero y musulmán, el de los Basmashi, trató entonces de conseguir el poder, pero fueron aplastados por la URSS.
Por fin, en 1929, la URSS hizo de Tayikistán una república, aunque eliminando del nuevo país a 700.000 tayikos que se quedaron en Uzbekistán. Otra vez fue divide e impera. Pero hoy es viernes y un viernes y siempre, lo primero al entrar en un recinto musulmán es purificarse. Hoy viernes viene mucha gente aquí en Dushanbe, a la mezquita central de Dushanbe, a realizar la tahorat, es decir, las abluciones preceptivas antes de la oración. Tras los 70 años del periodo soviético a partir de 1991, el islamismo no solo resurgió, sino que se convirtió en la religión mayoritaria de los tayikos. Y hasta en el sustento ideológico de fuerzas como el Partido del Renacimiento Islámico, que aspira al poder, y no solo en Tayikistán, sino en otras partes de Asia Central. Pero un día como hoy, lo que prepondera es el deseo de limpiar el cuerpo y el espíritu. خیلی شکرانه کنیم که امروز من خیلی آبادی و آزادی های مبارک بیجنه مبارک بیجنه مبارک بیجنه Today is Friday, and all of the Muslims of the world today they pray around the world because today is the one of the best day. I'm unemployed. Yes. I had job. I was Civil Society and Governance Advisor in United Nations Development Program. In 2004, I received World Award of International Day for the Eradication of Poverty. It was given by United Nations Assembly in New York. La mezquita no es ajena a la problemática social. El imán de la mezquita central predica ahora sobre la necesidad de hacer buenas obras. Obras de compasión hacia las gentes enfermas, los ancianos. También a los niños pequeños hay que enseñarles el espíritu del amor. Hay que estrechar los lazos de la familia. Ya en el siglo VIII, Asia Central y por tanto Tayikistán fueron conquistadas por los árabes. Los viejos reinos de la Transoxiana pasaron a un califato árabe y ya en la era samánida, desde el siglo IX al X, la islamización se completó mientras se afianzó el idioma farsi o dari o tayiko, una variante del persa. Aunque el árabe siguió siendo la lengua del Corán, la lengua para rezar y ser musulmán. Los zaristas permitieron cierta libertad de culto, pero a partir de los años 20 del siglo XX, los soviéticos empezaron una campaña de prohibiciones.
Prohibieron concretamente 3 de los 5 pilares del Islam: el ayuno del Ramadán, la peregrinación a la Meca y la zakat o limosna, incompatible con el comunismo. Tampoco se aceptó que las mujeres llevasen paranja, velo, ni que siguiese en vigor la Sharia o ley coránica. La represión fue en aumento desde 1932, cuando Stalin llegó a instigar el llamado movimiento de los ateos. Se cerraron mezquitas y madrasas o escuelas coránicas. Se detuvo a los mulás acusados de saboteadores del sistema y en muchos casos se hicieron gimnasios y salones de baile en las mezquitas. Todo lo cual hasta que el propio Stalin durante la Segunda Guerra Mundial necesitó congraciarse con los musulmanes por su peso internacional y volvió a tolerar sus actividades religiosas en Asia Central. Pero, aparte de la religión, explota el verano en Dushanbe y el fin de semana. Un sábado, las altas temperaturas aconsejan buscar algo de frescura, aunque sea en un lago artificial. En tiempos de la URSS, este lago se llamó Komsomol, el lago de esa organización juvenil soviética. Luego, en 1991, pasó a llamarse Yabuni, Juventud en tayiko. Aquí encontramos a la señora Ania y a su nieta Camila. Каждый день почти мы приходим, и очень народу много здесь гуляют с детьми. Здесь бывает не жарко, и поэтому мы сюда ходим гулять. Свежий воздух, вот как видите, везде всюду работают все атракционы. Si no hay mar a la vista, se recrea con una playa artificial que da a un lago de color indefinido. Dushanbe, ciudad que fue un bazar que se celebraba los lunes, ha ido creciendo hasta convertirse en una de las metrópolis de Asia Central. En Dushanbe, camino de los 3/4 millón de habitantes, es donde se refleja más un aumento demográfico anual muy rápido gracias a una alta tasa de natalidad, una baja tasa de mortalidad y un aumento notable de las condiciones sanitarias. En los últimos 30 años la población de Tayikistán ha crecido casi 3 veces y la mayor parte corresponde a la capital. Dushanbe es también un rompeolas de gentes y culturas. Son 50 los grupos étnicos. Los tayikos son la mayoría, pero apenas representan el 62% de todo el país. Los uzbekos en Tayikistán son la primera minoría con el 20% y los rusos constituyen el 9,5%. Y además hay tártaros, kirguises, alemanes, ucranianos, judíos, turcomanos, kazajos. Pero Tayikistán fue la república menos urbanizada de la Unión Soviética, con más del 67% de la población viviendo en el campo. Por eso Dushanbe, la ciudad llamada lunes, sigue teniendo algo de espejismo o de oasis en las montañas tayicas. A 30 kilómetros al oeste de Dushanbe se encuentra cuanto queda de una vieja fortaleza del siglo XVIII. Esto es Hisar, una población que con sus varios monumentos civiles y religiosos está vinculada a la historia de Tayikistán y a la de Dushanbe en particular. En los años 20 del siglo XX, Hisar fue el refugio de los guerrilleros islámicos Basmashi, y desde aquí pretendían dar el golpe definitivo a la capital de no haber sido aplastados por el Ejército Rojo.
hay 2 escuelas coránicas del siglo XVI junto a la fortaleza. En la madrasa Ikugna, un pequeño museo exhibe mapas y grabados antiguos de esta zona. Cuando Dushanbe era apenas un bazar de los lunes en medio de la nada, en cambio, este sitio, Hisar, pretendía revalidar las glorias tayicas en lujos y ornamentos, instrumentos de música y armas de guerra. Tradiciones y arquitecturas de Hisar que quisieron emular el esplendor cultural de grandes ciudades tayicas como Samarcanda y Bujara. Pero Dushanbe, una ciudad que sintoniza con las más variadas fusiones, a veces vibra con la música más internacional. El concierto del cantante Andy ha levantado una gran expectación. Dicen que se va a llenar el nuevo auditorio de Dushanbe, que en realidad es al aire libre, y ofrece música en vivo a las 6 de una tarde de verano. El concierto está a cargo del iraní armenio Andy. Andy Madadian se lleva a las chicas de calle con sus canciones, y a sus madres también. Andy vive en los Estados Unidos, pero no tiene proyecto de regresar a Irán, donde este tipo de música sensual y pop tal vez ofendería oídos y ojos. Sin embargo, sus discos se venden bajo cuerda en Irán. En Tayikistán, con todos sus cruces de cultura soviética, islámica y otras, Andy es una estrella por encima de muchas. De vez en cuando hay espontáneas que no quieren perder la oportunidad de echarse un baile con su ídolo. Es otro mundo el de Andy, de familia armenia, nacido en Irán, con domicilio en Los Ángeles, ídolo en Tayikistán y en otros países donde entienden el persa. Pero sus piezas arrastran a la juventud tayika como hace generaciones impactó la canción Falak, que significa cosmos, y también Ado, tiempo, mundo, destino, un tipo de canción que equivale a una confesión del hombre que pide ayuda para su soledad o por su corazón tan vacío. Andy Madadian triunfa esta noche en Dushanbe con su bagaje igual que desde los años 80, combinando pop iraní y mucho techno, y elementos escénicos americanos y complicidades latinas. Es el ritmo que prevalece sobre la melodía y las suavidades persas de su lengua encandilan a tayicas y tayicos. En las afueras de Dushanbe hay una ermita, la de Maulonov, que marca los límites de la capital. En torno a la ermita se despliega un barrio entre suburbano y agrícola, con casas que son también granjas. Es donde vive la familia del señor Nazir, un profesor que en vista de los sueldos de hambre ha decidido replegar hacia la agricultura y la ganadería. Siempre en pequeña escala, pero su huerta es fértil y le permite vender los excedentes en el bazar. También produce más leche y queso de lo que consume su familia, compuesta por 8 personas. Todo se aprovecha. Las bostas de las vacas se amasan para formar un valioso combustible para cocinar y calentarse cuando llegue el invierno. Nazir vive aquí con su mujer e hijos, 2 hijas,
y un varón, y su primer nieto. بغیر کارمون با کار دهقانی داریم، فعالیتی بالن زمین داریم، مال داریم، گاو هست، مرغ است. حقیقتی مشق خدا با شکر زندگی نقص رفته است. بچه‌ها خواندستیان، ایناش مکتب میخونن زاکر جان، ایناش تمام کرد اینستیتوت، وایش کار میکند اینستیتوت اگراری تمام کردن. Sarvar, el hijo, tiene 26 años y su mujer, Yosuna, hace un mes ha dado a luz a su segundo hijo, el niño Suhai. Tamaró, la esposa de Nasir, lleva buena parte del peso familiar. خای کلنو باشه حولی میروان آب خود میکنن گودک مایده قطعی نگاه میکنن دیگه خای زندگی مونست خای دیگه چی Majinabón se llama la hija mayor. من در صنف نهم خواندم و به نزدیکی اون رو خط نمودم. شهادتنامه‌ام رو با بهای خوب و عالی گرفتم و میخوام که در آینده با کسب دکتری. La nuera se llama Yosuna. خرسندم که یک دخترچه و یک پسرچه دارم. زندگی هم نست. من خوشبختم. Yosuna ha hecho una excepción porque no le gusta enseñar a los extraños el rostro de su hijo pequeño, para evitar el mal de ojo. El dormitorio de Nasir y su esposa es una de las mejores habitaciones de la granja. El matrimonio tiene una cama confortable y una decoración no muy distinta a la que se estila en medio mundo. Claro que aquí la estrella de la casa es Suhai, el niño recién nacido. La madre pone una cánula al niño para que orine. Es una costumbre para evitar que el niño se agite y mueva y que viene del tiempo en que los tayikos ni siquiera eran campesinos, sino ganaderos, nómadas, y tenían que dejar solo y seguro al niño en la cuna. Una familia tayika, por moderna que sea, no perdona la cuna tradicional. Es donde hay que sujetar al niño, atarlo firmemente a la cuna con diversas fajas y bandas. Otra cosa es que ya solo la abuela Tamaró sepa entonar las viejas nanas tayicas, sones de un tiempo que se desvanece. Junto a la casa de Nasir se alza una ermita, un morabito dirían en el Magreb, consagrado a un santón muy milagrero que vino de Afganistán. Aunque en Tayikistán y en Dushanbe lo afgano fue siempre algo cercano y familiar. Por doquier en Tayikistán, después de 1992, han florecido las mezquitas, pero también las ermitas y los santuarios, como este del santón Hadrati Maulonov. Ahora llega la oración del Dur, cuando el sol está en lo más alto y la sombra tiene la misma longitud que la cosa. Este es un oasis de frescor junto a un estanque que recibe la copiosa sombra de unos arces majestuosos.
Son arces 4 veces centenarios y también objeto de reverencia. En patio aparte está la tumba de Maulonov, santón que nació en Ghazni, en Afganistán, y acabó sus días en Dushanbe. Se cree que Maulonov Ghazni murió en torno al año 851. Maulonov demostró a los islámicos más estrictos de Bujara que tenía madera de hombre devoto, que no le importaba comer ni beber, sino que podía pasarse las noches en blanco y rezando. Pronto su fama de hombre santo le precedió por los pueblos de Asia Central por donde peregrinaba. Ismail Salirot es el imán de esta mezquita. فقط میگن که ما مثلا یگان مشکلی به سرشون آمده است، یک حاجتی دارند، فرزند ندارند، کسلمند هستند، یک مشکلی که به سر آمده است، ما فقط به روح حضرت مولانا تلاوت قرآن. Así llegamos al gran bazar de Dushanbe. Dushanbe, un pequeño bazar a principios del siglo XX, hoy tiene un gran bazar que es como una ciudad en sí misma. El reino de todo lo posible y de lo casi imposible o soñado. Lo único es que los artículos de Oriente, sedas y especias, han pasado a un segundo plano. Han sido arrinconados por los plásticos y por los móviles. Así que los objetos, actitudes y costumbres de tantos sitios también aquí se fusionan. Casi igual aquí que en medio mundo. çok küçük o sineyi reşad bişud andrgami çok küçük o minamoyadin cahon در چشم من مثل ملک نیست دوغه در جهان نیست دوغه در جهان جز دوغی فرزندی پدر وای فرزندی پدر وای فرزندی پدر